Esto es Jueves de Ciencia Ambiental. En este espacio, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, nos informaremos acerca de cómo se desarrolla en el país la ciencia ambiental. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Jueves de Ciencia Ambiental, el podcast del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Soy Gisliana Echeverry Prieto, directora general del IDEAM, y para mí es un gusto volver a encontrarme con ustedes y abrir las puertas de este espacio para hablar sobre ciencia e innovación e información para la vida. Les cuento que desde el 1 de junio de este año empezó la temporada de ciclones tropicales que se extiende hasta el 30 de noviembre y que impacta principalmente la zona caribe de nuestro país. En Colombia tenemos un protocolo para atender esta situación y ese protocolo es liderado por 5 entidades del Estado, entre ellas el IDEAM. Y hoy tenemos de invitada a una de estas instituciones, que es la DIMAR, que nos va a contar mucho más sobre su rol, no solamente dentro de este protocolo, sino también en general dentro de su rol sirviendo al país. Para este capítulo nos acompaña el capitán de corbeta, Saúl Esteban Vallejo Quintero, coordinador del Grupo de Servicio Hidrográfico y Señalización Nacional de la DIMAR. Bienvenido, capitán, a este espacio. Directora, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días para todos. En representación de la Dirección General Marítima, aquí estamos prestos para dar la información a toda la comunidad del rol principal de la Autoridad Marítima dentro del protocolo de alerta de ciclones tropicales. Gracias, capitán, pero empecemos por contarle al público qué es un ciclón tropical. Sí, señora, un ciclón tropical básicamente es una perturbación que sucede en la atmósfera que al incorporarse al océano encuentra condiciones ideales de temperatura, de humedad relativa, que pueden generarme una vorticidad, que por eso es que vemos como el espiral que se nos forma en la formación gráfica de lo que es este fenómeno adverso, que al encontrar el territorio o el componente terrestre me puede generar fuertes vientos, claramente me puede producir altas precipitaciones, y por esta la importancia de estar muy atentos de la prevención que debemos tener cuando se presentan esos ciclones tropicales que casualmente se producen tanto en el Caribe y pueden extenderse hasta la costa este de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes del ciclón tropical. Una cosa es la vorticidad, el giro, la velocidad de giro que este tiene, y otra es la velocidad de desplazamiento. Es cada cuánto él se está desplazando en la superficie de agua y pueda llegar en determinado tiempo hacia la parte costera que me puede afectar, ya sea en la costa norteamericana o en la costa centroamericana. Como la doctora muy bien lo explicó, el cambio climático ha hecho que esas trayectorias cada vez sean más difíciles de predecir por el tema de la variabilidad climática, pero estamos trabajando para que esos ciclones tropicales sean de cierta forma mejor monitoreados para dar pronósticos más precisos. Claro que sí, bueno. Efectivamente, la temporada de ciclones es algo que transcurre todos los años, que siempre va del 1 al 30 de noviembre y que es algo frecuente. Sin embargo, cada vez, y sobre todo con la exacerbación de la crisis climática, vemos que aumentan las probabilidades de eventos, es decir, cada año tenemos más probabilidades de que ocurran más ciclones y también más eventos extremos como huracanes de categoría 5 y 4. Pues me parece muy importante contarle al país que esta situación es monitoreada de manera permanente y que tanto el IDEAM como la DIMAR y otras entidades del Estado juegan un rol importante en esa gestión del riesgo, especialmente desde el conocimiento y desde la generación de alertas. Así que empecemos primero por contarle a nuestros oyentes y a nuestro público qué hace la DIMAR. Dentro de las principales funciones que tiene la Dirección General Marítima está el estado rector del puerto, el estado de abanderamiento y el estado ribereño. Como estado ribereño, directamente controlamos y supervisamos a través de los servicios marítimos de la Dirección General Marítima que se cumplan todos los lineamientos y todos los servicios que se encuentran disponibles para garantizar la vida humana en el mar, proteger el medio marino y permitir el libre tránsito de embarcaciones desde el territorio nacional para poder cumplir con todo este tema del comercio internacional, para el tema de la globalización, y permitir de cierta forma que con el desarrollo marítimo se puedan generar economías y poder darle de cierta forma una mejor calidad de vida para todas nuestras comunidades que se encuentran asentadas en todo el territorio marítimo, tanto insular como costero, de las dos cuencas, Caribe y Pacífico, el territorio colombiano. Recordemos que la extensión del territorio marítimo es de aproximadamente el 44.5% del territorio nacional es marítimo. Entonces esta es la importancia del rol como autoridad marítima que tenemos que ejercer en territorio y desde la gobernanza marítima a través de cada una de sus capitanías de puerto.
Imagínense, casi el 50% de nuestro territorio es marítimo y eso significa muchísimas cosas, por supuesto, en términos de conocimiento, de generación de información, pero en este caso, además de un monitoreo permanente de la temporada de ciclones, que como usted bien lo decía, la DIMAR hace parte de, tiene esa responsabilidad de monitorear todo lo que sucede en el mar y estos son eventos que tienen un gran impacto. ¿Cuál es el rol de la DIMAR dentro de ese protocolo de ciclones tropicales? Gracias, directora. Claro que sí. A través del Servicio Meteorológico Marino Nacional, la Dirección General Marítima hace un constante monitoreo las 24 horas del día con un personal técnico competente dentro de las regionales, esta vez dentro del Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe. Contamos con una guardia de pronóstico donde 24 horas monitoreamos las condiciones de mar para saber cuáles van a ser esas condiciones que nos puedan generar posiblemente por un ciclón tropical, una alerta o una alarma, para poder tener la diseminación de esa información técnica, poderla entregar a los entes de control dentro de lo que está establecido en la Mesa de Protocolo Nacional de Huracanes, que hacen parte de las 5 entidades que la directora mencionó muy bien, para poder dar amplia difusión oportuna y congruente a toda la comunidad. ¿Cómo hacemos este monitoreo? Tenemos varios sistemas de vigilancia y monitoreo para poder entender cuáles van a ser esas condiciones y poder dar un pronto aviso a toda la comunidad marítima. Bueno, efectivamente, en el protocolo de ciclones tropicales nacional hace parte la DIMAR, el IDEAM, pero también la Fuerza Aérea Colombiana, la Aerocivil y la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastre, que quien es el coordinador nacional de estos eventos. Para lograr generar esta sincronía y esta articulación entre las entidades, cada una cumple un rol a partir de la generación del conocimiento que cada una de estas entidades genera y eso implica también un trabajo importante en términos de innovación y de tecnología porque el monitoreo se hace en cada uno de los territorios de una manera especial. ¿Cómo hace la DIMAR ese monitoreo en el océano, en el mar, especialmente en el mar Caribe, en este caso de los ciclones tropicales? Sí, señora. A través del Servicio Meteorológico Marino Nacional hacemos un monitoreo constante de las condiciones oceanográficas y meteorológicas marinas para identificar si las perturbaciones que viajan por el Atlántico y se desplazan desde las Antillas Menores e ingresan al Mar Caribe puedan generar o no una perturbación por ciclón tropical o que posiblemente nos puedan generar un huracán de categoría mayor. ¿Cómo hacemos este monitoreo? Tenemos varios sistemas de monitoreo in situ, que son las estaciones de medición, que son estaciones mareográficas, meteorológicas y meteomareográficas que me permiten conocer in situ cuáles son las condiciones de las variables de viento, presión, temperatura, para poder identificar nuestros modelos de cálculo que tengan un ajuste preciso y poder pronosticar de manera oportuna cuáles van a ser esas condiciones de manera futuro con una antelación de 5 días para saber o no si vamos a tener una condición adversa en el territorio o insular o costero y poder dar dentro de la mesa de protocolos de huracanes la información precisa para emitir los comunicados que requiere la comunidad para establecer las condiciones previas que requieran de cierta forma una atenuación o que requieran un control preventivo para mitigar los impactos producidos por ciclones tropicales. Si bien esa articulación es muy importante y está funcionando de una manera muy eficiente para responder al país sobre este monitoreo, lo cierto es que también el cambio climático cada vez se exacerba más y nuestras entidades también se están viendo retadas a hacer un monitoreo en una situación, en unas amenazas climáticas que están muy dinámicas y están muy cambiantes. ¿Qué retos enfrenta la DIMAR respecto a ese cambio climático y esa exacerbación también de las amenazas climáticas, especialmente en los océanos? Sí, claro, doctora. Básicamente tenemos 3 grandes frentes cuando hablamos del tema de variabilidad climática o cambio climático. Es que vemos que cada vez las condiciones son más dinámicas, hay una variabilidad mayor, por lo tanto los pronósticos cada vez tienen que tener un ajuste más aproximado a la realidad, porque cada vez las condiciones cambian mucho, empezando por la temperatura superficial del mar, la cual en los últimos años ha venido aumentando de manera exponencial, lo cual esto alimenta realmente ese combustible que genera una onda tropical que puede alimentar un huracán de categoría mayor. Por eso es importante el control y el monitoreo de la temperatura superficial del mar para saber dónde se encuentran esas aguas cálidas que posiblemente pueden ser potenciales desarrolladores de huracanes o de ciclones tropicales, y por esta la importancia de tener personal altamente capacitado, suficiente, para poder entender cuál es esa condición variable o cambiante que me va de cierta forma a ajustar esos pronósticos y poder dar información precisa a toda la comunidad. Este básicamente es el reto de cómo ajustamos esas nuevas variables que nos están cambiando todos los años para poder entregar información de valor. Y claramente por cambio climático vemos que cada vez los efectos son más devastadores, cada vez llegan por territorios donde antes no habían llegado. Entonces ese es el control que debemos tener o el monitoreo constante a través de la capacitación con perfil y competencia de nuestro personal técnico
para poder entregar esa información dentro del marco de la mesa técnica y poder socializar a toda la comunidad marítima. Claro que sí, usted mencionó algo muy importante y es que están llegando por territorios que antes no habían llegado. El año pasado tuvimos por primera vez en la historia de que se tiene registro un huracán categoría 5 al inicio de la temporada y muy hacia el oriente, si se quiere, del Mar Caribe, cosa que no había ocurrido antes, porque regularmente estos huracanes de mayor categoría se forman mucho más avanzado en el océano y no tan temprano en la temporada. Entonces, esto implica, por supuesto, un despliegue también mayor de monitoreo, seguramente en zonas donde antes no se monitoreaba se requiera reforzar esa capacidad. Y otra cosa muy importante que yo quiero resaltar y es la capacidad técnica. El país necesita seguir formando especialistas, climatólogos, climatólogas, oceanógrafas, meteorólogos que puedan dar respuesta, que puedan hacer este seguimiento. Esa capacidad técnica es muy, muy importante y el país también debe fortalecer esas líneas de educación y de formación para poder responder cada vez a un clima cambiante y a unas amenazas que cada vez se exacerban. Pero también por otro lado tenemos algo muy importante y que también es parte de todo el protocolo y la ruta de ciclones tropicales en el país, que es involucrar a las comunidades. El riesgo sí o sí se construye, se gestiona con las comunidades y sabemos que la DIMAR también tiene unas acciones y unas líneas importantes de trabajo con las comunidades para poder comunicar y por supuesto gestionar el riesgo que tiene que ver no solamente con los ciclones sino en general con lo que ocurre en el océano. ¿Podría contarnos un poco más sobre ese trabajo con comunidades? Sí, claro, directora. Dentro del marco de la Mesa Técnica de Protocolo para los Ciclones Tropicales, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para Desastres, hemos participado en cada una de las mesas técnicas y los talleres regionales que se hacen directamente en las comunidades costeras, sobre todo en departamentos de Guajira, Bolívar, Magdalena, el archipiélago de San Andrés y Providencia. Hemos ido a territorio a explicarles a las comunidades cuál es la importancia, primero, entender la afectación que puede haber por un ciclón tropical, pero primero es para que ellos conozcan desde la investigación científica marina cómo se puede estudiar un huracán, cómo se puede estudiar esa formación, cuáles son los parámetros que pueden evolucionar o no una tormenta tropical o un huracán categoría mayor, para que ellos entiendan de cierta forma que esas condiciones naturales pueden ser típicas, como muy bien lo explicó la señora directora, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, donde se extiende nuestra temporada de huracanes para todos los años y para este año particularmente el 2025, donde esperamos que con este control el territorio ya de cierta forma esté más socializado y conozcan de primera mano para que tener de cierta forma ese conocimiento de qué tienen que hacer en caso de presentarse y poder crear esa conciencia marítima o esa conciencia preventiva que nos ayude a prevenir el riesgo de las afectaciones a la economía, a los territorios, a las comunidades locales que se encuentran asentadas en el litoral. Se ha hecho algo muy importante, es el tema de prevención. Nuestro país cada vez adquiere más conciencia de que para atender el riesgo es mejor siempre fortalecer la línea preventiva y no solamente atender el desastre. Claramente una amenaza, un huracán no se puede evitar, no se puede frenar, pero sí podemos disminuir la vulnerabilidad frente a ese impacto para lograr mitigarlo, y en eso también trabaja la mesa, en eso también trabajan las entidades, y allí el rol del conocimiento de riesgo es fundamental para entender qué priorizar, qué planificar. Claramente las capacidades no dan para un despliegue en todas las regiones, pero cuando entendemos qué es lo que va a ocurrir, pues se pueden priorizar esas acciones y claramente mitigar el riesgo. Entonces en eso también está trabajando en el país de manera bastante decidida, y creo yo que hemos avanzado importante. La sola articulación de las entidades y esta dinámica es importante. Yo quisiera decirle a todo nuestro público, antes de dar la palabra a usted también para un mensaje de cierre, y es que esta articulación es importante porque hoy en día existe un único comunicado oficial, una única pieza gráfica oficial de las 5 entidades, es decir, lo que no lleve los logos de nuestras entidades no es comunicación oficial y seguramente tiene alguna otra intención. Regularmente en la temporada se van muchos los que se llaman fake news o noticias falsas que buscan confundir y que regularmente generan pánico. Entonces, el mensaje aquí es que consulten siempre las fuentes oficiales. La pieza que comparte la DIMAR es la misma que comparte el IDEAM, la misma que comparte el resto de entidades de la mesa, así que hay una comunicación oficial, y esa comunicación oficial es una comunicación que ha sido generada con todo el rigor científico, que ha sido generada con la mayor precisión que tengamos disponible en el momento, y que además está adaptada para el territorio colombiano, porque cada país debe generar una alerta según el impacto del huracán. Entonces muchas veces
seguramente un ciclón tropical, ya sea tormenta, depresión, huracán, puede que en Centroamérica vaya a ser un poco más devastador, pero no necesariamente en Colombia, y nuestras alertas pueden estar un poco más bajas, si se quiere, en amarillo. Entonces siempre es importante tener ese contexto del impacto en el territorio y eso es lo que generamos. Entonces ese es el mensaje que quiero darle yo a nuestro público, información oficial es muy importante. No sé usted con qué mensaje quiere cerrar para nuestro público. Señora directora, muchas gracias. Claro que sí, yo creo que en complemento a esta conclusión, tan importante como diseminar muy bien la información y recibir la información de las fuentes oficiales o de las entidades que día a día trabajamos para que esta información sea de rigor técnico y realmente sea aproximada a la realidad, es también la importancia de que la comunidad entienda y tenga esa conciencia marítima o esa conciencia preventiva de que estas comunicaciones precisamente se hacen para eso, se hace para evitar y para proteger la vida humana en el mar, en el territorio costero, para proteger el medio ambiente marino y que de cierta forma las comunidades entiendan que estos comunicados que hacemos todos los días tengan la tranquilidad o tengan la garantía de que nosotros como entidades estamos trabajando articuladamente las 5 entidades día a día para que esta información sea del rigor técnico que se requiere para la condición adversa de la temporada de huracanes y que se puedan tomar las medidas preventivas en territorio a través de las entidades departamentales para evitar riesgos a la afectación a las comunidades y básicamente lo que queremos aquí es salvaguardar la vida humana en el mar y proteger a todas las comunidades ante eventos adversos como son los ciclones tropicales. Así es, y en esa línea de monitoreo permanente, porque lo hacemos 24/7, también estamos comunicando de manera frecuente sobre cualquier novedad. En este momento, en las redes sociales de cualquiera de las 5 entidades pueden encontrar información sobre la temporada de ciclones, también en las páginas web oficiales de las entidades, pero además se ha hecho un despliegue importante en medios de comunicación a través de ruedas de prensa, a través de comunicados, y en este momento además desde el IDEAM estamos rotando en los diferentes canales nuestro personaje de Mateo Ciclón, que les va a estar contando sobre el avance de la temporada, las novedades, una apuesta pedagógica que tenemos desde el instituto y que lo pueden ver en todos los canales nacionales, y como les digo, también desde las diferentes entidades estaremos en los diferentes medios de comunicación dando las novedades en caso de que se presenten de esta temporada. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecemos mucho su participación en este espacio que busca abrir el diálogo en torno a temas científicos, ambientales y coyunturales de interés para todas y todos. Esperamos encontrarnos nuevamente en Jueves de Ciencia Ambiental, el podcast del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Recuerden que pueden consultar toda la información oficial que generamos desde nuestro instituto en nuestra página web www.ideam.gov.co y siguiendo nuestras redes sociales oficiales y también, por supuesto, las redes de la DIMAR.